Días, muchas gracias, Olantay. Pues no se te escucha. Ahora sí. Pues, Katia, entonces, si en cuestión de unos 2 minutos podrías resumir lo que abordabas ayer y luego ingresamos con el tema de hoy, ¿te parece? Claro que sí. Gracias. Pues el día de ayer tratamos de mostrar a grandes rasgos cuál es el contenido de este proyecto civilizatorio en el cual estamos inmersos actualmente, que es la modernidad. Este proyecto que podemos ponerle como fecha de nacimiento, dice Dussel, 1492, que fue el año en el que Europa arribó a este continente y con ello empezó a desplegar su, su capacidad de dominio sobre los pueblos originarios que había en estas tierras, y de ese modo comenzó a gestarse poco a poco un proyecto civilizatorio, un modo de vida, es decir, es en el contraste, ¿no? En el choque, en la capacidad de conquista y de dominación que se fue gestando este proyecto, ¿no? Vemos también ahí las primeras semillas del capitalismo que hoy conocemos, que ya está plenamente desarrollado y a un nivel incluso financiero, pero ahí es donde encontramos como esas trazas primeras de este modo de ser que, como decíamos ayer, implica no solamente digamos, una ideología como tal, ¿no? Sino que implica un modo de conocimiento, una ciencia, teorías, y por eso también es muy difícil que podamos tener una perspectiva crítica y una perspectiva externa a la modernidad, porque de alguna manera nos formamos al interior, construimos nuestro sentido común al interior, y entonces con toda esta reafirmación científica y de producción ideológica, nos es muy difícil salir, porque se va construyendo un modo de realidad, instituciones objetivas, de manera que se vuelve un poco como el aire que respiramos, y entonces de ahí la dificultad entonces de tener una perspectiva crítica y de viabilizar o de imaginar incluso otros mundos posibles, otras maneras de desarrollar lo humano. Y lo que aquí queremos como empezar a explorar va a ser cómo podemos ir abriendo los ojos más allá de nuestro estar dentro de la modernidad, cómo podemos empezar a tomar distancia y asumir una perspectiva crítica, porque bueno, sabemos que no estamos en el mundo ideal. Este proyecto lleva 500 años ofreciéndonos plenitud, ofreciéndonos las necesidades colmadas de la humanidad, y no solamente que estamos muy lejos de ello, sino que nunca en toda la historia de la vida habíamos experimentado una crisis tan profunda y de tanta desigualdad como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, es necesario que podamos tomar esta perspectiva de esta dosis de realidad, de que comprendamos el momento en el que estamos para poder emprender nuevos caminos civilizatorios que nos puedan poner en una perspectiva más armónica con la vida. Eso, una perspectiva que nos permita acercarnos con equilibrio a la vida, a la trama de la vida y obviamente vida en sus diferentes manifestaciones. Katia, el tema que nos convoca para hoy es Carlos Marx. Para muchos, un pensador, un filósofo, un economista, mediado por las categorías, como muy bien dices, de la modernidad, ¿no? Del occidentalismo, por un lado, ¿no? Por otro lado, también es un pensador que ha influido en la humanidad, obviamente en América, en lo que llamamos Via Yala, pero también existen muchas preguntas, ¿no?
preguntas sobre Marx y lo que justamente lo que estás planteando, ¿no? Esta criticidad frente a las categorías que nos configuran el cerebro a través de la modernidad, etcétera. ¿Qué es lo que conocemos de Carlos Marx y qué es lo que desconocemos? Abordemos el tema, estimada Katy. Claro que sí. Y bien, pues sí, es importante preguntarnos por el autor como más allá de lo que hemos conocido. Y por eso tu pregunta me parece muy, muy atinada y muy correcta, porque, digamos, nos ha llegado un Marx que ha pasado por distintas lecturas, lecturas históricas, lecturas que están inmersas dentro de comprensiones de lo que es la revolución, de lo que es la izquierda, de lo que es la crítica. Entonces, esas interpretaciones, como siempre, es decir, todo acercamiento siempre va por delante como una interpretación, pero hay de interpretaciones a interpretaciones, ¿no? Entonces, no podemos simplemente por el hecho de que también la nuestra será una interpretación, no podemos simplemente renunciar a esta posibilidad de tener un acercamiento crítico al autor. Entonces, la obra de Carlos Marx va a tomar gran relevancia en Europa y por una lectura de izquierda, pero de una izquierda también moderna que incluía bastantes prejuicios. Y eso nos va a ir impidiendo ver ciertas cosas que Marx estaba señalando y que por los prejuicios de la época no podían ser no solamente vistos, sino que incluso fueron invisibilizados. Esto hay que decirlo. O sea, había momentos en los cuales se ponían conceptos, digamos, más teológicos, porque Marx, además, hay que recordar que él, digamos, de formación, tenía una formación teológica muy fuerte. Incluso se dice que él estaba como apuntando a una carrera teológica. Entonces, el lenguaje que utiliza él en El Capital y en general en sus obras tiene mucho de construcciones y de lecturas y de interpretaciones muy cercas de la Biblia, ¿no? Entonces, eso choca. O sea, choca sobre todo si pensamos que nuestra izquierda se ha autodefinido como atea, como jacobina, pensando que la religión es el opio del pueblo, entonces todo aquello que suena un poco como espiritual o teológico es visto como dogmático, conservador. Y esto no necesariamente es así. Es decir, incluso, y esto nos abriría como a otro tema, pero lo quiero nada más simplemente como dejar señalado el hecho de que dentro de la teología se dan muchas vertientes, o sea, hay teologías de dominación y hay teologías de liberación, o sea, discursos, modos de comprender la realidad que vivimos desde una visión, digamos, más espiritual y de un fin del ser humano. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta porque el marxismo del siglo XX va a ir invisibilizando toda esta parte de Marx, o sea, se va a tomar como superada o aquí realmente, o simplemente, digamos, como no muy seria, o simplemente se la va a pasar de lado, es decir, no se la verá en toda su importancia. Entonces, Enrique Dussel es uno de los pensadores contemporáneos, además latinoamericano, de los pocos, muy pocos, que ha tenido un acceso directo a la obra de Marx. Él ya tenía una formación filosófica bastante robusta y además conocía la lengua, ¿no? O sea, hablaba alemán, leía alemán. Y entonces cuando él se propone ponerse a estudiar a Marx,
y que es justamente una vez que él arriba a vivir a México, después de haber recibido una bomba en su casa en la Argentina, de donde tiene que salir al exilio, llega a México y se encuentra con este panorama mexicano que en filosofía estaba muy dividido entre los latinoamericanistas, ¿no?, los marxistas y los analíticos. Entonces, Marx era realmente un punto de referencia y, digamos, era un autor ineludible en todas las discusiones que tenían que ver con la transformación, con la crítica, con la lucha social, con la discusión política. Entonces, Dussel no había estudiado hasta ese momento Marx y dice, a ver, voy a hacer la lectura, pero bueno, tenía él una formación, como decíamos, profunda en filosofía, y entonces él dice, bueno, voy a empezar a leer a Marx. Y esto es importante porque en general se nos ha enseñado a acercarnos a los autores a través de mediaciones, es decir, a través de comentaristas, ¿no?, gente estudiosos que conocen la obra de un determinado autor, y entonces se quiere estudiar, qué sé yo, Hegel o Marx, y entonces se toma una obra de un estudioso o un especialista sobre el autor. Y lo que va a hacer Dussel es, muy por el contrario, no se mete a leer nada de marxismo y se pone a leer Marx. Es decir, voy a ir a la fuente de donde surge toda la discusión. Esto metodológicamente es muy importante y a veces uno se puede sentir un poco cohibido, ¿no? A lo mejor se siente que uno no tiene las capacidades, las posibilidades de hacerlo. Y yo aquí más bien invitaría a que se hicieran círculos de lectura, es decir, a leer entre varios, a leer entre muchos, a discutir las lecturas, porque eso es muy importante. No todos vamos a ver lo mismo, no todos vamos a interpretar lo mismo, pero en la discusión es donde se enriquece. Incluso sí hacemos también nosotros en los seminarios de filosofía. Se lee un autor y después entre todos tratamos como de sacarle el mayor jugo posible. Entonces, esta lectura colectiva es algo que también va a emprender Dussel. O sea, de ahí que durante 10 años él va a estar leyendo casi exclusivamente Marx. Esto pocas veces se puede hacer en la vida y hay gente que no lo puede hacer nunca, pero él se dedicó de lleno y dejó todas otras cosas. O sea, dejó de leer otro tipo de filosofía, otro tipo de libros y se dedicó solo a Marx. Porque además hay que decir que la obra de Marx es inmensa. Hoy en día, y esto ahorita voy a entrar un poquito más de lleno en lo que se tiene de Marx, pero para que se vaya dando una idea a la gente, ¿no? El proyecto de publicaciones que tiene la institución, digamos, oficial, que publica las obras completas de Marx, está proyectando 114 volúmenes de Marx, o sea, de él, ¿no?, escritos por él. O bueno, también hay algunos tomos donde hay cartas, ¿no?, cartas de gente a Marx, pero el grueso son obras de Marx. Entonces, Dussel, cuando se acerca a la obra, dice, bueno, pues yo me voy a acercar a lo que hay, a lo que está escrito. Y otra cosa metodológica e importante que hay que decir es que él va a estudiar los originales. Y además se va al momento primero, o sea, a la semilla primera. ¿Cuál es el primer libro, el primer texto que Marx escribe, digamos, para construir su obra fundamental? La obra fundamental de Marx es el Capital. Entonces, este Capital ha sufrido varias transformaciones porque Marx, digamos, tuvo la proyección de escribir esta obra durante mucho tiempo. Y la primera semilla de esa obra es lo que conocemos como los Grundrisse, que quiere decir los elementos fundamentales, ¿no?, de la crítica de la economía política. Entonces, en esta obra, Marx va ensayando, ¿no? Dice Dussel, es como su laboratorio.
el laboratorio categorial, donde va a ir descubriendo cada uno de las categorías con las que después va a trabajar. Entonces se va a preguntar, ¿no? ¿Qué es el valor? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es una mercancía? Y ahí va a empezar como a entrelazar, a entretejer todos esos conceptos para ir reconstruyendo, ahora sí, la totalidad del capital, o sea, del sistema. ¿Dónde está la cámara? En la sala. Sí, mi amor. Entonces, esta reconstrucción que le va a tomar muchísimo tiempo, o sea, pensemos que desde esta primera redacción, que es de 1857, los Grundrisse, a la redacción, digamos, final, que va a salir del Capital de 1872, la segunda edición, pues pasan 15 años. Todo ese tiempo es lo que le toma a Marx escribir el Capital, o sea, llegar a su concreción más acabada, ¿no? De lo que él estaba pensando escribir. Entonces, bueno, Dussel se va a dedicar estos 10 años a ir viendo cómo es que Marx comienza a elaborar la investigación y después cómo va a ir encontrando cada uno de los conceptos en su desarrollo hasta llegar a la última redacción. De ahí que hablamos que hay básicamente 4 redacciones del Capital. Entonces, estas 4 redacciones, bueno, incluso Juan José Bautista dice que son 5 si tomamos en cuenta que en 1867 sale la primera edición del Capital y después en 1872 va a salir la segunda edición del Capital. Y mamá. Ya, mi amor. Ay, Dios mío. Creo que voy a tener que parar un minutito. Pero ahorita. Entonces, estos 5 años que pasan entre el 67 y el 72, es tiempo en el cual Marx va a seguir madurando muchas cosas, de tal manera que, por ejemplo, el capítulo 1, que es el capítulo más, digamos, el que abre toda la discusión, es uno de los capítulos más polémicos por lo complejo como está construido, va a sufrir cambios muy importantes, ¿no? Entre la primera y la segunda edición. Entonces, bueno, si seguimos a Juan José, son 5 ediciones y no son 4, básicamente. ¿Me permiten un minutito aquí para atender a mi chiquita? Adelante, adelante, Katia. Katia Colmenares conversando con ustedes, amigas y amigos, y con nosotros sobre el Marx que conocemos, Carlos Marx que desconocemos, en este proceso de reflexión maratónico, llamémoslo así, que estamos realizando entre ayer, hoy y mañana. Y como decíamos al iniciar esta tertulia, esta segunda jornada, ¿por qué abordar el pensamiento, digamos, el contexto de Carlos Marx? ¿Será que todos nosotros somos marxistas? ¿Será que somos antimarxistas? ¿Cómo nos influye Marx? Más allá de los prejuicios, no sé si llamarlo ideológicos, culturales que podamos tener frente a personas, ¿no? Sea por su origen o porque nos hayan dicho, también usted y yo tenemos derecho a conocer como parte de nuestro bagaje cultural, ¿no? A aportar a ello sobre los autores, sobre las personas que hicieron historia. Y en ese sentido, Carlos Marx, más allá del posicionamiento ideológico que tengas, más allá de los prejuicios que tengas, Carlos Marx es uno de los pilares
en buena medida que aportó a la humanidad, especialmente a los movimientos sociopolíticos de tendencia liberadora, con elementos para realizar la socioanalítica, es decir, para entender la realidad, explicar, ¿no? Y transformarlo. De eso estamos hablando con Katia Colmenares. Adelante, Katia, entendemos que sos mamá, ¿no? Somos nosotros, como dices, entonces ahí estamos, entendemos, adelante. Así es, sí, somos bien nosotros aquí. Entonces, bueno, esta obra que se va construyendo en el tiempo y que ha sido tan desconocida, que fue leída, ¿no? Con categorías, con una visión moderna de la historia, entonces ha sido muy, muy poco comprendida. O sea, pensemos, por ejemplo, que la primera versión que se quiso hacer de las obras completas de Marx se llevó a cabo por Riazano, ¿no? En lo que hoy conocemos como Rusia. Y entonces, en ese entonces, la proyección pues era utilizar la obra de Marx precisamente ya en términos políticos y revolucionarios, pero justamente las mismas pugnas hicieron que Stalin tomara las riendas del poder y llevara a cabo una persecución muy fuerte por cuestiones ideológicas. Y entonces persiguió a los primeros escritores, a los primeros editores de Marx, para poder hacer y construir un Marx a modo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque las ediciones que se hicieron posteriormente de esto, o sea, Riazano fue mandado al Gulag, o sea, al final murió. Y entonces lo que va a hacer Stalin es construir como el Marx que se puede conocer, el Marx revolucionario, el Marx de la izquierda revolucionaria. Y ese Marx que se va a publicar, ¿no? En ruso, después se va a traducir incluso a lenguas europeas y después nos va a llegar a América Latina. Entonces, esto es importante decirlo porque el Marx con el que han trabajado nuestras izquierdas es un Marx staliniano, ¿no? Es un Marx visto desde los ojos de esta visión revolucionaria, pero totalitaria. Entonces, pues hay ahí muchos elementos que ya nos deben hacer pensar sobre, bueno, qué fue lo que realmente nos llegó y cómo podemos desandar ese camino, ¿no? Y esto es lo que me parece importante hacer, porque entonces tenemos como que ir quitándole ciertas capas a Marx para que aparezca realmente Marx en su contradicción y en su complejidad, porque bueno, pues es un autor muy comprometido con su tiempo histórico y que además él va a ser profundamente autocrítico de su propia obra, entonces se va a corregir continuamente, entonces vamos a encontrar un Marx no tan seguro de lo que está diciendo y sin una pretensión de universalización de su teoría. Esto es muy importante decirlo, porque Marx decía, bueno, lo que yo estoy pensando ahorita vale para la Inglaterra de este tiempo. Aquí es donde estoy viendo como las figuras clásicas del capitalismo, pero, o sea, esto no necesariamente funciona así en todos los lugares, ¿no? Entonces, incluso Marx era menos dogmático, ¿no? Que muchos de nuestros marxistas que quieren agarrar a Marx y aplicarlo, como si se pudiera hacer eso, ¿no? O sea, Marx mismo no se hubiese atrevido, ¿no? A hacerlo. Entonces, bueno, eso en primer lugar. Y después, digamos, aparte de la lectura staliniana que tenemos, ¿no? La edición de los textos y que incluso hubieron construcciones que se hicieron completamente artificiosas, como la ideología alemana, que no es un texto que escribiera Marx, ¿no? Con Engels, sino que fue una construcción
que se hizo a posteriori tomando textos aquí y allá y después ya se presenta como el libro de Marx y todo el mundo lo lee como si Marx hubiese dicho esto, ¿no? Entonces, esto como un poco para alertar y para quitarle esa aura, ¿no? A Marx en un sentido de como si fuese algo inmóvil, ¿no? Doctrinario. O sea, creo que tenemos que ir encontrando un Marx más humano y muy comprometido con tratar de generar categorías que pudieran servir para comprender la realidad y sobre todo, y este es el punto central, para transformar la realidad. Entonces vamos a avanzar ahora sí, vamos a avanzar a la cuestión de cómo, digamos, en qué consistió, digamos, esta gran novedad de Marx, porque finalmente es un autor que va a pasar a la historia y que va a ser un parteaguas. O sea, después de Marx, el capitalismo nunca más se pudo sostener como una teoría y como un modo de producción humano. O sea, el capitalismo con cara humana es un capitalismo bastante cínico. O sea, con Marx lo que quedó en evidencia es que este modo de producción es un modo de producción de la muerte y que está sustentado sobre un robo sistemático que se comete todos los días contra el trabajador. Entonces, esto lo descubre Marx y lo descubre ante la pregunta básica, pero que va como al corazón del tema, de dónde vienen los pobres, ¿no? ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué hay pobreza? Esto es lo que quería responderse Marx. Entonces, ¿por qué si se está produciendo, ¿no? ¿Por qué se da esta desigualdad? ¿Por qué unos se van volviendo más ricos? ¿Dónde está el misterio, ¿no? El misterio de la ganancia. Entonces, analizando, ahora sí, como cada uno de los momentos de este modo de producción, va a ir descubriendo dónde está este misterio, ¿no? Y dónde está aquello que es impresentable, o sea, que no podemos dejar más pasar, aquello que la gente debe saber, que el trabajador debe saber para que entonces salga a las calles y cambie la historia. Entonces, su obra se entiende en esta perspectiva como una obra que se escribe para generar un cambio muy de fondo en el modo como se reproduce la vida. Entonces, déjenme, voy a bajarle otro poquito más aquí porque temo que estén escuchando aquí también. Espérenme. No, adelante. Entonces, una de las cuestiones, y vamos a ir pidiendo también a Tania si en algún momento quiere intervenir Tania, adelante, pero vamos a ir recogiendo en todas esas ideas centrales que nos va dejando Katia a estas alturas, ¿sí? Marxismo que conocemos, nos dice, es un marxismo en buena medida staliniano, es decir, así como en el 530 hubo un concilio de Trento donde se estableció, estos son la cantidad de textos bíblicos, libros de la Biblia que van a formar parte y una X cantidad quedó fuera del canon, de esa manera también está explicándonos ella que en un determinado momento de la historia, proceso de Rusia con Stalin, estableció que textos serían los traducidos al ruso y esos textos serían los que a su vez se harían la traducción a idiomas europeas y obviamente hacia los idiomas, en este caso el castellano de Abya Yala. De eso estamos hablando y uno de los elementos que nos está diciendo es el punto central de Carlos Marx. ¿Cuál fue? ¿Por qué existen empobrecidos? ¿Por qué existen pobres? Y si esta es la pregunta central de Marx, entonces Marx sigue siendo un autor, un pensamiento, un pensador central, esencial en esta área ya la tan desigual, donde prácticamente año que pasa, los empobrecidos seguimos sumando más. Adelante, Katia. Sí, exacto. Esto que dices me parece central, porque pues sí, es un autor que no podemos dejar de lado. O sea, tenemos que seguir comprendiendo como estos vericuetos que ahora se van volviendo cada vez más difíciles de encontrar. O sea,
y de descubrir, porque el capitalismo ha seguido avanzando y entonces también la teoría crítica sobre todo tiene que seguir avanzando, porque entonces la desigualdad, el robo se va encubriendo, se va, como decíamos la vez pasada, se va ¿cómo sería? Se va volviendo más sofisticada, ¿no? Entonces, entonces es importante que entendamos en lo básico cómo funciona el capitalismo, dónde está el robo y por qué entonces nuestras luchas no se pueden quedar simplemente con un querer que nos aumenten el salario, por ejemplo, ¿no? Eso es algo como que Marx mismo criticaba, o sea, el trabajador que pide aumento de salario no ha entendido el problema. O sea, el problema es el salario mismo, o sea, la idea de salario, la que tiene un problema de fondo, ¿no? Entonces, hasta que no entendamos todas estas cosas, nuestras luchas también, pues no serán suficientemente efectivas. Entonces, aquí habría, por ejemplo, que subrayar uno de los puntos que me parecen importantes aquí para que trabajemos, es la diferencia entre sociedad y comunidad, ¿no? El objetivo, dice Marx, el objetivo de esta obra es descubrir cuál es la ley económica que está detrás de la sociedad moderna. Este es el objetivo, digamos, de la obra del Capital. Entonces, hay aquí varios elementos, ¿no? Dice la ley económica. La ley económica quiere decir como el modo como se ha ido organizando la reproducción de la vida, ¿sí? Y la sociedad moderna ha tenido también, o sea, un despliegue. Es producto de algo, es producto de ciertas condiciones históricas. Entonces, Marx va a decir, el modo de producción no es solamente producción de mercancías, no se producen solo objetos, sino que al mismo tiempo que se producen objetos, se producen sujetos. Y esta es la parte que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque la sociedad moderna es producto de un modo de producción, ¿sí? Pero no es la única manera en la cual podemos relacionarnos entre nosotros intersubjetivamente. Es decir, la sociedad moderna no es un modo de relacionarnos, digamos, humano simplemente, sino que va concatenado o va ligado a una comprensión de la realidad. Entonces, cuando Marx hablaba de lo social, era un poco ambiguo, pero en muchos puntos él hablaba de lo social de modo despectivo. O sea, lo social quiere decir la relación cosificante. O sea, cuando no te reconozco a ti como ser humano, sino que te veo más bien como una cosa o te veo como una función dentro de un sistema, te estoy cosificando. No hay ahí una relación humana, no hay ahí un cara a cara, ¿no? Un reconocimiento del otro, sino que yo veo la función que me es importante o que me es interesante para mi propio fin, ¿sí? O sea, yo te veo que eres el chofer porque eres el que me va a llevar y te trato como el chofer, ¿no? Pero se pierde la relación humana, o sea, se pierde el reconocimiento del otro más allá de la función que está llevando a cabo. Entonces, la relación social es muy propia del capitalismo. Y es una de las relaciones que tenemos que transformar, o sea, de eso se trata. No se trata solamente de cambiar, y esto es como una de las cosas que empezamos ya a diferir, ¿no? Del marxismo del siglo XX, no se trata de quitar, de cambiar al dueño de los modos de producción, ¿no? No se trata ahora de poner al obrero, ya no va a ser el capitalista el dueño de la empresa, sino que ahora va a ser la dictadura del proletariado, ¿no? Que en algún momento lo dijo Marx.
pero hay que ver, o sea, en qué momento lo dijo Marx, ¿no? En qué circunstancias y qué cosas había trabajado ya del capital. En realidad todavía no había trabajado nada. Entonces, pensar que cambiando los actores va a cambiar el modo de producción, pues al final es no entender el problema. O sea, no se trata de que ahora sean los pobres o los que estaban en una condición desigual, que ahora sean los dueños y entonces todo se va a armonizar, ¿no? Y entonces se hará la justicia. No, esta es una manera muy falsa de verlo. Y más bien lo que más bien descubrimos en el tiempo es que se reproducen las mismas relaciones de dominio. Entonces, no dice, ¿dónde está el problema, no? O sea, ya cambiamos de actores y la cosa se vuelve a reproducir, o sea, la dominación vuelve a aflorar, ¿no? Y ahí están, pues, muchos ejemplos en nuestra historia en donde una persona crítica, ¿no? Revolucionaria, arriba las instituciones del ejercicio del poder y de pronto reproduce también una política de la dominación. Entonces, eso es como muy desilusionante además para nuestros pueblos, ¿no? Y entonces pareciera como que la silla presidencial, ¿no? O la silla del ejercicio del poder está endemoniada, ¿no? O sea, todo el que se sienta, decía Pancho Villa, ¿no? Todo el que se siente en esa silla, o sea, le entra el chamuco, ¿no? O sea, le entra el diablo. Y entonces yo no me quiero sentar ahí. ¿Qué pasa cuando asumimos esta actitud? Que no le queremos entrar a la política. Y hay mucha gente, digamos, que hace esta lectura y que no quiere entrarle porque dice, no, o sea, yo así estoy muy bien y más bien si le entro a la política me voy a contaminar, ¿no? O sea, voy a entrar en esas lógicas de la búsqueda del poder, de la dominación y entonces voy a hacer cosas que no haría, ¿no? No haría siendo yo y estando en mis cabales. Pero más bien hay que ir más allá, hay que comprender el problema. Y aquí la clave está en la cuestión de la sociedad moderna. O sea, la sociedad moderna, seas capitalista o seas obrero, hay una conciencia que se mantiene en uno y otro. Y es la modernidad, ¿sí? Es el ser individuo. El individuo, decíamos la sesión anterior, es quien busca su propio interés, o sea, se afirma a sí mismo y ve al otro como una mediación. Y entonces de ahí que necesitamos mucho hacer contratos, ¿no? Porque pues el contrato de alguna manera me asegura mi interés, ¿no? Es como un respaldo que me protege ante la posibilidad de que tú no cumplas tu parte, ¿no? Entonces yo me protejo de esa manera contra ti. Entonces, esta individuación, ¿no? de la subjetividad y que va produciendo una nueva articulación social, pero es una articulación en donde, digamos, se armoniza más o menos el hecho de que todo el mundo busca su propio interés, o sea, nos vamos todos jalando la cobija y de alguna manera el Estado va diciendo por aquí sí, por aquí no, un poco así, o sea, evite que nos acabemos unos a otros, ¿no? Entonces tenemos ahí todo un desarrollo que ha producido la teoría política moderna, la filosofía política moderna, de un Estado muy fuerte, de un Estado precisamente como que es la garantía de que todas las libertades de cada uno no atropellen las libertades del otro, ¿no? Y dice Hobbes, el ser humano es el lobo del hombre, aunque los lobos nunca hemos visto que unos se atacan unos a otros, pero bueno, así lo dijo Hobbes, el ser humano es el lobo del hombre, y entonces tenemos que poner un gran Estado muy fuerte en donde todos renuncien a su propia libertad para que la libertad sea algo posible. Es como una contradicción manejable para evitar el caos. Pero ahora, este caos en realidad se da porque hay ahí un factor
que detona el conflicto. Y es que cada uno busca su propio interés, ¿sí? O sea, el problema de fondo es la subjetividad moderna, ¿sí? El modo de ser, el modo de comprender el ser humano en la modernidad, como un ser malo, como un ser egoísta. Pero esta antropología, ¿no? Este modo de proyectar el ser humano es histórica. Y esto es muy importante decirlo, porque no es una cuestión, digamos, de natura, ¿no? No es condición humana, que el ser humano es malo por naturaleza. O sea, se le ha visto así como una proyección dentro del capital. O sea, en el capitalismo así nos enseñamos a actuar. Pero esto no vale para todo tiempo, para todo lugar, para toda cultura. Esto es algo que se aprende. Entonces, cuando vemos esto, podemos entonces tratar como de pensar, bueno, si no fuéramos sociales, ¿cómo podríamos ser? Y nosotros en América Latina no solamente es algo que podemos imaginar, sino que podemos también vivir. O sea, nuestras comunidades, en los pueblos originarios, todavía mantienen una estructura comunitaria, que es la estructura más antigua y que tiene como miles y miles de años de validez. O sea, que ha funcionado. Pensemos, el capitalismo, la modernidad tienen 500 años. Y 500 años mostrando su gran fracaso. Y las comunidades tienen miles de años. Y el ser humano reprodujo su vida de esa manera por miles de años. Entonces, bueno, si queremos encontrar como bases verdaderas, siempre hay que ver en perspectiva histórica. ¿Qué es lo que te produce una determinada acción? Y ahí vas a ver como todo lo que está contenido adentro, ¿no? Entonces, anteponemos, ¿no? Frente a la relación social, la relación comunitaria de nuestros pueblos. Y esto es algo que incluso Marx lo vio. O sea, porque tiene textos en donde habla de lo social de una manera muy negativa y habla de lo comunitario diciendo que esa es la verdadera esencia humana. Pues no voy a entrar como en tan a detalle, ¿no? A leerles, tiene unas citas realmente muy hermosas. O no sé si quieras que les lea esa cita es muy, muy linda. Adelante, Katia, sí. Y la tengo de hecho aquí, mira. Entonces se las voy a leer. Si me puedes habilitar para compartir. Porque yo siento que esta cita les puede hacer mucho sentido, ¿no? Desde los lugares donde nos escuchan. Adelante. Ahí está. Dice, ¿dónde está? Aquí. Esta es una cita de Marx del 44, o sea, de sus escritos de juventud. Y dice, por cuanto el verdadero ser comunitario es la esencia humana, los seres humanos, al poner en acción su esencia, crean, producen la comunidad humana. Supongamos que hubiéramos producido en tantos seres humanos. Cada uno de nosotros habría afirmado doblemente en su producción tanto al otro como a sí mismo. Es decir, es un ejercicio que no es, como decíamos anteriormente, ¿no? Como el individuo, ¿no? Que busca su propio interés y solamente es un movimiento autorreflexivo, ¿no? O sea, de mí para mí. Aquí el movimiento es doble. Y es más bien de mí hacia el otro y desde el otro hacia mí. Entonces dice, yo habría objetivado mi individualidad y su peculiaridad en mi producción. O sea, yo habría puesto mi propia vida, lo que soy yo, en el objeto que produzco, ¿no? Y dice 2, en tu goce
o en el consumo de mi producto, yo habría gozado de manera inmediata, tanto en la conciencia de haber satisfecho una necesidad humana con mi trabajo, como la conciencia de haber objetivado la esencia humana y proporcionado así el objeto correspondiente a la necesidad de otro ser humano. Es decir, este goce, ¿no? Que es un goce porque yo veo que tú has gozado. O sea, el gozo del otro me produce también a mí, o se me regresa a mí como un goce también, ¿no? Porque me doy cuenta que yo he sido mediación para que el otro pueda reproducir su propia vida, ¿no? Dice, de haber sido para ti el mediador entre tú y la comunidad, de haber estado, por tanto, en tu experiencia y tu conciencia como un complemento de tu propia esencia, como una parte necesaria de ti mismo, es decir, de haberme confirmado tanto en tu pensamiento como en tu amor. Es decir, en el hecho de volverme, de yo haber sido parte de la reproducción de tu vida, me hace ser ya ahora parte tuya también, ¿sí? O sea, no estoy solamente en mí, sino que un poco ya vivo en ti también, ¿no? Entonces, de esa manera, la subjetividad se amplía. O sea, ese es el encuentro verdadero humano, verdaderamente humano, ¿no? En donde no solamente yo busco mi propia reproducción, sino más bien en el yo también ser parte de la reproducción del otro y vivir también dentro del otro. Dice, de haber creado tu expresión vital individual en la mía propia, de haber, por tanto, confirmado y realizado inmediatamente en mi actividad individual mi verdadera esencia, mi esencia comunitaria, humana. A mí me parece realmente, esta cita es para sacarle un montón de jugo, porque dice cosas muy, muy importantes. O sea, por ejemplo, no solamente que yo me vuelvo, digamos, mediación, ¿no? Pero no mediación como una cosa, sino más bien mediador, o sea, como algo como sigo siendo sujeto en el momento en el que yo me presto para que tú reproduzcas tu vida. Y en el momento en el que tú gozas, ¿no? Eso que yo he producido y que también se me revierte a mí, yo también reproduzco mi vida a partir de tu consumo, ¿no? Entonces, esa es justo como la realidad comunitaria y la realidad de interdependencia en la que estamos todos unidos y donde finalmente, como decíamos la sesión anterior, también participa la naturaleza. Entonces, bueno, estos son como los trasfondos que yo digo, tenemos que tener muy en cuenta cuando leemos El Capital de Marx, porque no es un libro de economía, y en general así lo ha leído nuestra izquierda. Y como lo ve como un libro de economía, pues se pierde realmente de toda esta riqueza que está detrás y justamente de ver estos detonadores que nos permiten imaginar otro mundo posible. Porque aquí de lo que se trata no es solo como de hacer la crítica al capitalismo, sino más bien de cómo podemos nosotros proponer una alternativa de vida, ¿sí? O sea, no es una alternativa de ahora vamos a producir otras mercancías, no, es ahora vamos a producir de otra manera. Y ese producir de otra manera significa también establecer otras relaciones de trabajo. Que esto es lo central, entonces, en lugar de cambiar los actores, ¿no? De lugar de poner ahora al obrero en el lugar del capitalista, más bien se trata como de bajar y de hacer que la relación laboral sea una relación humana, o sea, que en la relación laboral no se pierda justamente esta comprensión del trabajo, ¿no? Que acabo de leer. Excelente. Entonces, de ahí que... adelante, adelante. Sí, continúa, por favor. No, decía esto porque me parece muy importante que podamos empezar a distinguir
dos concepciones del trabajo, ¿no? Y eso es como Marx lo que va a poner enfrente. Es decir, el trabajo dentro del modo de producción capitalista es un trabajo que me enajena, es un trabajo que me embrutece, ¿sí? Y me embrutece, realmente me embrutece, ¿no? No solamente porque yo mismo soy cosificado, o sea, soy considerado, soy concebido como una mediación de todo el sistema productivo, o sea, como una tuerca más de la empresa o de la máquina, como una palanca de propulsión, sino que también me va quitando capacidad de yo poder encontrarme con el otro en el trabajo, ¿no? Entonces, me va deshumanizando a mí porque me hace cosa y al mismo tiempo hace que yo también haga cosa a los otros, ¿no? O sea, que yo reproduzca esas relaciones de producción que son cosificantes, o sea, son sociales. Entonces, ahora sí, cuando ya les digo, ¿no? Las relaciones sociales de producción, o sea, se puede ver que esto es un insulto. O sea, para Marx, hablar de relaciones sociales de producciones son las relaciones las peores que hay, o sea, las cosificadas. ¿Querías decir algo, Ollantay? Sí, entonces, amigas y amigos, estamos conversando con Katia Colmenares en esta segunda jornada sobre Marx y transmodernidad. Carlos Marx y transmodernidad, es decir, intentando superar las categorías, el lente moderno, como nos decía Katia ayer, y acercándonos a Carlos Marx, su pensamiento, a sus intuiciones. Y nos está mostrando hoy eh, el trabajo como un proceso de producción de comunidad. Yo creo que cuando el texto que nos leía ella o que nos ponía en la pantalla, en buena medida, pues por momentos yo estuve imaginando el concepto, el sentido del trabajo que subyasen aún en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestra vida cotidiana, cuando hacemos nuestras faenas, nuestros trabajos comunales. El trabajo es juego, es celebración, es encuentro, es crecimiento, no solamente es producción para acumular, producción para ganar. Importantísimos aportes que nos deja Katia en estos momentos, son las 10:10. Katia, ¿te parece? Escucharemos ahora la reacción de Tania Palencia. Tania Palencia es una compañera también aquí. No tenemos el honor de conocerlo personalmente, pero sí nos ha acompañado en los espacios de tertulia en estos tiempos virtuales. Ella está en Guatemala. Ella es ensayista, algo he leído de ella, muy querida por Guatemala, en Guatemala y obviamente solamente también afuera. Tania, por favor, tu reacción, tu comentario, ¿qué te genera esto que acabamos de escuchar con Katia? Adelante, Tania. Gracias, Itzamna. Pues quiero expresarte, Katia, que ha sido un gran gusto conocerte a través de Codeca. Siempre me han fascinado tus reflexiones. Así es que quiero que sepas que esta intervención mía solo pretende poner en la mesa de nuestra conversación pequeñas ideas que seguramente tú desarrollarás con más detenimiento mañana y en otras ocasiones. Pero de lo que te he estado ahorita, quisiera resaltar que efectivamente uno de los aportes importantes para nuestra reflexión actual, dados por Carlos Marx, es haber mostrado la fragmentación hostil entre diversas dimensiones de la vida. Y por eso es que notamos que él demuestra la ruptura que existía en esta estructuración civilizatoria entre el Estado, impuesto sobre el mercado, mercado separado de la comunidad y destructor de la naturaleza. Entonces, estas 4 esferas vitales, entiendo yo, que es un aporte de Marx, él
él las mostró como hostilmente separadas por la civilización dominante. Y llama precisamente a una interrelación, a una vinculación, interdependencia profunda entre el intercambio, la organización de lo público, la colectividad y la relación con los bienes naturales, ¿verdad? Así es que la importancia de romper con esa tendencia de la civilización en dar vida a la mercancía y convertir en cosas a las personas y a la naturaleza, es uno de los grandes aportes que hoy nos pueden servir para hacer los cambios. Y otro de lo que te escuché ahorita, que hablaste acerca de Hobbes y ese debate que existía acerca de cómo nos creamos un orden o un control en la sociedad, creo yo que podría ser el hecho de que Marx advierte que toma distancia del concepto de Estado como una racionalidad benéfica y útil para el pacto político, y demuestra que no hay tal pacto entre todos, sino un orden de lo público que está basado en una función de maquinaria represiva, ¿verdad? Que convierte en ley los intereses de la clase dominante. El control de las ideas forma parte de ese rol de lo público. Y Marx incluso llegó a pensar en la importancia no de desconocer lo público, sino valorar lo común, lo que es de todos, a diferencia de la maquinaria basada en la guerra, en el conflicto. Y pensó en la desaparición del Estado, en la desintegración del Estado y por lo tanto en darle un nuevo sentido a lo público, ¿verdad? Esa es una de las reflexiones que me has provocado. Y aunque estoy segura que lo vas a platicar el día de mañana, hay dos cositas que yo quisiera agregar. Una es el hecho de que en algún momento él sostiene que esta economía criminal de la civilización dominante se basa, entre otras cosas, en externalizar sus costos en el trabajo de las mujeres, para que las mujeres con su trabajo alimenten la mano de obra barata, ¿verdad? Las mujeres destinadas en esta sociedad a cuidar, a reproducir el trabajo de su marido, del hombre, que en aquella época especialmente eran los que salían a trabajar. Entonces, ese análisis yo entiendo de adentro de la reproducción de la vida cotidiana fue señalado, aunque no profundizado, pero sí fue señalado, ¿verdad? Por Marx. Y, y por último, diría yo que quizás ahí pues, valdría la pena una mayor crítica a Marx, es en lo que yo considero que o por ignorancia o por poco estudio que tengo al respecto, vale la pena ahondar más y que creo que él no lo hizo, y es en el hecho de separar de una forma todavía mecánica la reproducción de la vida cotidiana y la producción de bienes. Yo, tal vez si existe una manera en donde él propone integrar reproducción de la vida, valor de uso con valor de cambio, que no fueran aspectos marcados y diferentes, sino
valorar el uso y el cambio de una manera diferente. Por lo menos creo yo que es uno de los aspectos que tenemos ahora que pensar. No puede haber una separación mecánica entre el valor que le damos a algo por su uso y el valor que le damos a algo porque lo vamos a vender o lo vamos a cambiar. ¿Qué piensas, Katia? Eso es lo que puedo decir, porque estamos para escucharte. Muchas gracias, Tania. Muchísimas gracias. Katia, volvemos contigo. Sí. Pues muchas gracias, Tania, por tus comentarios y tus importantísimas preguntas, que son varias. A ver qué tanto podemos responderlas hoy. Pero al menos me llevo y yo digo, son de esas preguntas que no son para responder de una, sino que son para trabajarlas en el tiempo, ¿no? Como hipótesis de trabajo. Y bueno, sí, dices, Marx mostró la fragmentación, ¿no? Entre las diversas dimensiones, ¿no? El Estado, el mercado. Sí, también, digamos, la cuestión de separarlas, es importante hacerlo para poder entender cuál es la lógica que hay en cada una, ¿no? Y la cuestión es cómo después podemos irlas articulando o rearticulando desde otra lógica. ¿Se acuerdan cuando empezaba yo decía, el objetivo de esta obra del Capital es como mostrar, ¿no? O revelar cuál es la ley económica detrás de la sociedad moderna? Entonces, la ley económica se refiere al modo como reproducimos la vida. No es a la cuestión de las mercancías solamente, ¿no? O sea, la cuestión de la producción de las mercancías es parte, es una parte mediadora, ¿no? En el proceso. Pero finalmente hay que verlo como dialécticamente, como un todo. Entonces, creo que necesitamos como ir pensando en cómo desarrollar o cómo rearticular estas dimensiones desde otra ley económica, ¿no? Que esté justamente pensada desde esta comunidad de vida. Y yo creo que esa articulación nos va a permitir incluso dimensionar cada uno de esos momentos de modo más crítico. Porque, por ejemplo, y aquí me voy a de las últimas preguntas que hiciste sobre el Estado, sobre la disolución del Estado. O sea, creo que, por ejemplo, en este momento tenemos que además saber que estamos pensando desde un momento histórico muy crítico, ¿no? Y pensarlo siempre como momento, o sea, como algo que está en movimiento incluso. Entonces, hablar de disolución del Estado, pues no puede ser así como vamos a disolver el Estado aquí y ahora, sino que podemos tenerlo como una perspectiva, ¿no? O sea, como algo a que llegará el momento en el que la gente sea tan consciente que no será necesario el Estado, ¿no? O sea, porque el Estado un poco también nos ejerce coerción, un poco para obligar a que las cosas funcionen o sean factibles, pero también va en el nivel de reproducción y de responsabilidad de la gente. O sea, si empezamos a decir el Estado, no como el Estado soy yo, como el monarca, ¿no? Sino el Estado somos nosotros. Es decir, si hacemos ese tránsito, entonces empezaremos como a llenar nuestras instituciones de más presencia, de más fiscalización, de más responsabilidad, de más servicio. Y entonces iremos como acortando, de manera que esas estructuras al final, digamos, tiendan hacia allá. No sé, dice Dussel, es un postulado, ¿no? O sea, no podemos como pensar que vamos a llegar efectivamente a realizarlo, pero sí nos sirve como estrella, como lugar para poder saber hacia dónde tenemos que caminar. Y en el camino iremos encontrando un montón de problemas y quizá
hasta nos encontramos con otra institución que no es el Estado tal y como lo estamos pensando ahora y que sea realmente lo más viable, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, ¿no? En el planteamiento que hacía Chávez, ¿no? Vamos a tomar las instituciones, vamos a tomar el Estado. Y ya que estemos ahí, vamos a fortalecer el poder popular, ¿no? Y entonces el poder popular lo iremos fortaleciendo, fortaleciendo, y el Estado lo iremos como haciéndolo menos responsable, ¿no? De la reproducción de la vida, de la toma de decisiones. Y llegará el momento en el que el poder del pueblo pues sea efectivamente lo que conduzca los destinos del país. Pero pues sí, o sea, hay que pensarlo dialécticamente como en el tiempo y de modo crítico, ¿no? Porque sí, no podemos pensar que una subjetividad se cambia de la noche a la mañana. O sea, habrá que caminar tiempo porque además nos hemos formado como individuos. O sea, es una cosa bastante pavorosa, pero la mayor parte de la humanidad somos modernos. O sea, tenemos esa subjetividad, entonces sacarnos ese egoísmo de dentro implicará un trabajo muy profundo, muy fuerte, porque a lo mejor en algunas cosas de la vida sí lo podemos hacer, ¿no? O sea, podemos irnos entrenando, pero hay ciertas cosas en las cuales nuestro fuero moderno se resiste, ¿no? Y entonces estamos en lucha y por eso hay que trabajar también tanto la cuestión de la formación política. Y esta formación política además, pues entre todos, discutiendo, ¿no? O sea, agarrando los temas y viendo cómo los ponemos en práctica ahora sí en nuestra comunidad, a qué nos vamos a comprometer, en fin. Entonces, pues son procesos que habrá que ir dando y pues sí. Será bastante duro. Ahora, la cuestión sobre, me voy a ir pasando un poco, voy a ir tocando así como varias de una, sobre el trabajo de la mujer. Esto es un tema importantísimo, ¿no? Y hay ya teóricas que han trabajado, yo creo que categorías súper importantes para poder profundizar este tema, pero la cuestión de cómo el trabajo de la mujer ni siquiera trabajo era, ¿no? Y ahora pues entra en la discusión sobre qué tipo de trabajo es, además. Es un trabajo que tiene que ver mucho con la reproducción de la vida. Y por eso, bueno, habrá feministas que salten un poco cuando yo diga esto, pero si el mundo sigue adelante es porque la mujer lo sostiene. O sea, la mujer ha sostenido mucho de la reproducción de la vida de este mundo. Entonces, eso se puede ver, digamos, de modo opresivo, y entonces vamos a liberarnos de eso y ahora no vamos a hacernos cargo, ¿no? Pero yo digo, no, más bien tenemos que hacernos cargo, pero tenemos que hacernos cargo todos, ¿no? O sea, que le entren también nuestros compañeros varones a este mundo de la reproducción de la vida, porque es entre todos y de eso se trata, ser comunitarios. O sea, no se trata de que ahora ya no lo hagamos, porque yo digo, pues si el bebé necesita mamar, pues por más que el papá quiera darle, no le va a poder dar chichi, ¿no? O teta, no sé cómo le digan en sus lugares. O sea, eso es algo que nos toca y nos toca. Entonces yo digo, pensemos desde ahí, ¿qué significa ese dar de comer y por qué? Yo además, para mí es un don. Ahorita mismo estaba el chiquito agarrado a la chichi. Es un don que tenemos, ¿no? De alimentar a otro. Entonces hay que también pensar desde ahí y ver cómo lo podemos llenar de ese sentido para religarnos más unos con otros. Entonces, sí, habrá un cierto feminismo que salte encima cuando yo digo esto, porque también se ha visto el servicio como servidumbre, y yo creo que hay que empezar a distinguir. No se trata de quitar el servicio, ¿no? Sino de evitar a que haya servidumbre. El servicio es algo que nos honra, que nos eleva,
porque dar al otro, pues es justo lo que dice Marx, es lo que nos hace seres humanos. Muchas gracias, Katia Colmenares, conversando con usted, amigas y amigos, intentando abordar las preguntas que nos dejó también Tania Palencia en este contenido que estamos generando. Katia, nos indicas entonces que lo que no se veía por las razones que explicaba usted en el marxismo o en Marx, más que marxismo que conocíamos a través de los manuales, etcétera, era esto de la producción de la comunidad. Y siempre entendimos que Marx era moderno en el sentido de generación de relaciones sociales. Un elemento. Otro elemento que has descubierto, conoces, sabes que no conocemos de Marx, pero que están allí en sus escritos, ¿qué sería? Pues yo digo, uno que es esencial es el tema de la vida. En general, el marxismo no trabajó ese tema y un síntoma de eso es una historia, les voy a contar muy rápidamente. Cuenta Dussel que cuando se estaba escribiendo un diccionario, que ahora se ha vuelto muy famoso, un diccionario de marxismo, que hicieron en Alemania, coordinado por Fritz Hauck, pues ya estaban ahí pues todos los conceptos, qué es valor de uso, qué es valor de cambio, trabajo, ¿no? O sea, todos. Entonces Dussel llegó y pues ya estaba casi todo repartido, ¿no? Y Dussel se acercó con Fritz Hauck y le dijo, oye, no sé si tendrás todavía por ahí trabajo vivo. Y volteó Fritz Hauck y le dijo, ¿trabajo vivo? ¿Trabajo vivo? ¿Qué es eso? ¿Qué es trabajo vivo? Y dijo Dussel, bueno, esa categoría, o sea, la usa Marx dentro del Capital, pero a diestra y siniestra. O sea, la palabra vida es una de las palabras más presentes en todo el Capital. Y sobre esto, ahorita ya no nos da tiempo, pero sobre esto me gustaría retomar el día de mañana. La vida es lo que le va a dar a Marx la perspectiva crítica en el modo de producción capitalista. O sea, para poder ver que este es un modo de producción de la muerte. Porque la vida es lo que está detrás y la vida es el milagro de la producción del valor. O sea, podemos producir valor porque tenemos esa capacidad dada por la vida, ¿no? Entonces, el trabajo vivo, dice Dussel, es lo que es el trabajador, pero contemplado desde su capacidad vital y creadora de valor. Entonces, esa capacidad, dice, es exterior al capital. ¿Por qué? Porque el capital nunca se la va a poder pagar. Esa es, digamos, la fuente de la que emana la producción del valor. Pero bueno, no se pierda el próximo capítulo. Muchas gracias, Katia, por ello. El trabajo vivo, categoría que yo lo desconocía. Me imagino usted, estimado seguidor, que está al otro lado de la pantalla móvil, también me imagino, más de uno de repente lo conocía.